Hola, buenas noches, gracias por acompañarnos y bienvenidos a esta edición del Lado Oculto. Hoy vamos a hablar de una obra realmente colosal, no solo por su proporción, por sus dimensiones como publicaciones, sino también por el tema que aborda. Me refiero al último libro de Juan Grompone de la saga La danza de Shiva, la construcción del futuro. ¿Cómo te va, Juan? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. No se trata solo de lo voluminoso de los libros, sino del tema que abordás, la perspectiva que tenés, nada menos que la construcción del futuro. Vamos a venir, bueno, y además con una edición que no es secuencial. Salió el 5, falta el 4, ahora nos explicarás por qué. Vamos a repasar el trabajo, la conocida y larga trayectoria profesional de Juan Grompone. Juan Grompone nació en Montevideo en 1939. Es ingeniero industrial, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, profesor, informático y escritor. Tiene publicados más de 150 artículos y varios libros de divulgación científica, epistemología y literatura. Es miembro de la Academia Nacional de Ingeniería 1993 y de la Academia Nacional de Letras 1997 del Uruguay, asesor del Plan Ceibal hasta el año 2007. Ha publicado, entre otros, Chao Napolitano, Yo hombre, tu computadora, El paradigma del laberinto y Asesinato en el Hotel de Baños, con el que ganó el primer premio de narrativa otorgado por el MEC en 1991. La Cámara Uruguaya del Libro le otorgó en el 2012 el premio Bartolomé Hidalgo a la trayectoria, gracias a su profusa obra. A fines del año pasado publicó el 5º volumen de La danza de Shiva, la construcción del futuro, donde se propone especular sobre el futuro de las sociedades desde el punto de vista de la cultura material. No es un libro de futurología, aunque se habla más que de vislumbrar, de construir el futuro, no es un libro de matemática, aunque sí se basa en algunos cálculos matemáticos. ¿Cómo definís tú La danza de Shiva? Bueno, es un libro que estudia la historia material, es decir, qué es lo que pasa, los elementos concretos de la civilización. Porque no hay que olvidarse que para filosofar, para hacer arte, para hacer ciencia, es necesario que la gente coma, que la gente tenga casas, que tenga confort, que pueda sobrevivir correctamente y disponer de todos los elementos que necesita para investigar, para crear, para pintar, para componer música. Lo que pasa es esta discusión ya la tenían en la Grecia clásica los presocráticos, ¿no? Sí. Es decir, si había que hablar de las cosas o había que hablar de los seres humanos y qué relación tenía un universo con otro, ¿no? Bueno, yo lo digo fácilmente, no hay ningún filósofo que no tenga que comer todos los días y que no tenga que vivir en una casa y que no tenga que abrigarse en invierno, ¿no? Y que filosofar. Y después de todo eso puede filosofar, ¿no? No, porque en el comienzo del libro haces esta misma aclaración. Sí. Es una historia desde una visión materialista. Sí, exactamente, visión materialista. Y bueno, y el tema del futuro es... no es muy tributaria, no me gusta pero espera, es muy tributaria del materialismo histórico, por ejemplo, claro, del marxismo. Sí, sin duda, para mí el principal puntal del materialismo histórico, de la visión materialista, es Carlos Marx, no cabe duda. A pesar de, ahora ya vamos a hablar más en temas, también van a aparecer temas de índole político o histórico, pero me refiero ya no a la refutación del idealismo anterior a Marx, sino a lo que ha sido estas últimas décadas y al resurgir de corrientes espiritualistas, incluso allí donde el materialismo caló más hondo, que es en Occidente. ¿Cómo articulás esta vida que seguimos teniendo los seres humanos en el medio de cuestiones religiosas, espirituales? Sí, yo creo que hay derecho a tener una vida espiritual y tener todo ese tipo de actividades de tipo espiritual. Yo no creo que sean ajenas y que todos las tenemos en mayor o menor grado. Claro. Pero por eso las tenemos porque ya almorzamos, ¿no? Es decir, ese es un problema importante. Ahora creo que el resurgimiento... Disculpame que me quede en este punto, ahora seguimos, ¿no? Sí. Pero porque es muy rotundo lo que tú decís. Uno ve que en los sectores que tienen más problemas para comer cada día, probablemente la espiritualidad o la religiosidad popular o la religiosidad sea aún mayor.
y la religiosidad sustituye al plato que falta. Sí, ese es el papel malo de la espiritualidad, ¿no? Es decir, cuando sirve para engañar o para distraer, que en realidad hay una carencia material que es necesaria. Es decir, la gente tiene que tener derecho a comer, a la educación y una vida decente, ¿no? Y razonable, y con atención médica y con todo eso. Y entonces cuando se la trata de disimular con cosas espirituales, eso se parece mucho a un engaño, ¿no? Es decir, eso no me parece bueno. Ahora, ¿por qué hay un resurgimiento? Creo que eso tiene que ver con el fracaso de las propuestas socialistas, ¿no? Es decir, el fracaso de las propuestas socialistas, que era lo que de alguna manera encarnaban la interpretación materialista de la historia, eso ha provocado un gran desconcierto. Es decir, la implosión de la Unión Soviética, la conversión paulatina de China a una potencia capitalista, cada vez más, y bueno, lo mismo que ha pasado con Vietnam, ¿no? Y que va a pasar, y que terminará pasando con Cuba en poco tiempo. Ya en Cuba ha empezado el proceso de reformas, ¿no? Todo eso ha provocado una especie diciendo, entonces todo eso que decíamos, todo eso que se decía desde el siglo XIX, eso de construir una sociedad nueva, eso de la justicia social, todo eso se murió, ¿no? Y eso creo que el libro apunta a mostrar que eso no es así, ¿no? Es decir, que en realidad lo que se murió fue un intento. Es decir, lo que se propuso la Revolución Rusa fue construir una sociedad nueva. Y lo que demostró la historia era que así no se construía una sociedad nueva. Entonces, la pregunta que corresponde hacer es, bueno, entonces hay que construirla de otra manera. Claro, se parecía mucho a lo peor de la vieja. Claro, sí, tenía muchos de los defectos de la vieja. Claro, es muy interesante porque esto hasta podemos analizarlo en términos también de la dialéctica hegeliana, que tanto influyó en el pensamiento de Marx. Pero, sin embargo, el espiritualismo, las corrientes espirituales más, no digo modernas porque algunas tienen miles de años, sí, pero este resurgir no materialista, sino espiritualista, se da principalmente, no sé si únicamente, pero principalmente en los países capitalistas. Es decir, en los países donde el consumo no sustituyó a la vieja búsqueda espiritual de todos los tiempos. Sí. Lo que pasa es que ahí ocurre otro fenómeno, que es es haber pasado en el otro extremo, el consumismo, ¿no? Es decir, en algún momento creer que solo los bienes materiales son lo que sirven, ¿no? Y que tengo que llenarme de bienes materiales. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la abundancia de bienes materiales también es un disparate, ¿no? Por ejemplo, es bueno tener una heladera, pero ¿qué haría yo con 5 heladeras en una casa? Bueno, pero nadie tiene 5 heladeras, algunos tienen más 2. o menos, algún freezer, eso. Pero es, Sí. es bueno tener un auto, tener un vehículo, pero tener 5 ya es una cosa de loco, ¿no? Es un problema. Es un problema requiere toda una cantidad de cosas. Hay una cantidad de cosas que en su medida están bien, pero cuando se convierten en una obsesión, entonces precisamente son un disparate, ¿no? Creo que lo que le pasa a las sociedades opulentas es eso, y que se han llenado de bienes materiales artificiales, ¿no? Pero esto tiene un impacto sobre el sentido que le damos a la vida Claro, o otros problemas que surgen de... Sí, claro. Allí en el libro decís una cosa que no por obvia deja de ser muy llamativo. Al futuro no se lo puede analizar, No. lo que hay que hacer es construirlo. Hay que hacer propuestas, claro. Hay que hacer propuestas. Hoy lo que vemos es que, bueno, las propuestas que se intentan dentro del capitalismo son conocidas, son variantes o en algunos casos cuando salen bien son refinamientos, en otros casos causan más daño que soluciones. Y en el mundo que quedó del socialismo estamos más o menos en la misma tesitura, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que si uno vuelve atrás, creo que lo que básicamente ocurrió es que hubo una mala interpretación de lo que decían los socialistas del siglo XIX. Porque siempre lo que se dijo, lo que se dice desde el manifiesto comunista en adelante, es que el capitalismo es una etapa de la sociedad humana, ¿no? Es una etapa de la historia humana. Y esa etapa va a finalizar en algún momento. Pero una de las cosas que se da a entender claramente es que va a finalizar por sus propios méritos. Es decir, que tiene que llegar un momento en que ya no sirva más, ¿no? Entonces, nadie puede decir que hoy la sociedad capitalista no sirve más. La sociedad capitalista de 1990
le quedaba por inventar Internet, le quedaba por inventar las redes sociales, le quedaba por inventar Google, le quedaba por inventar la fotografía digital, el video digital, le quedaba por inventar todo eso. Y alguien hoy puede decir que no le queda nada por inventar y nada por hacer, ¿no? Yo diría que seguramente le queda mucho por hacer y además le queda mucho por conquistar en el mundo. Ahora, no es tan bien, ahora vamos a seguir porque tú propones desde una visión materialista, y también unas soluciones o una construcción basada en cálculos matemáticos, ¿no? Sí. Pero no es la mirada de esto que tú planteas, cuánto le queda por desarrollarse, que podía tener una persona a comienzos del siglo XX o incluso a comienzos del siglo XIX frente al surgimiento de la revolución industrial. Es decir, estamos llegando al final de lo que se puede inventar, como alguno dijo por allí. No, pero no es solo el final de lo que se puede inventar. Hay, digamos, hay 2/3 de la humanidad que viven en condiciones de miseria. Que están por fuera del desarrollo capitalista. De modo que el capitalismo tiene todavía que darle de comer, ponerle electricidad y darle internet y todas esas cosas a esos 2/3 de la humanidad. Es decir, tiene una enorme capacidad de crecer y de desarrollarse todavía. Entonces, mientras eso no ocurra, no va a llegar a decir es inútil. Claro, ahí hay una mirada, tú que lo escribís desde una visión o desde una concepción marxista, una mirada contraria a la que muchos marxistas o en fin, socialistas contemporáneos tienen sobre el capitalismo, que dicen el capitalismo funciona porque 2/3 partes de la humanidad no comen. Entonces, no, pues es exactamente al revés. No, claro. El capitalismo va a seguir, tiene allí todavía una clientela para introducir al mercado. Exactamente, es decir, tiene una enorme clientela para desarrollar todo lo que tiene por ofrecer, ¿no? Para darle luz eléctrica, comunicaciones. De hecho, le está dando telefonía celular la o telefonía digital celular es un ejemplo. Sin que le hubiera dado telefonía básica. Exactamente, es decir, simplemente como se diciendo, saltearon 100 años. Esta etapa no existe, no importa, se la salteamos y se acabó, ¿no? Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando sobre la danza de Gio y la construcción del futuro con el ingeniero Juan Grompone.